Mi querido, por todo el bagaje que tiene en el conocimiento de los padecimientos cardiovasculares. Y cuando me pidieron que lo presentara para que nos hable de hígado graso, dije, ah, caray, pues vamos a escuchar porque seguramente nos va a traer conocimientos nuevos que tienen que ver con todo el cardiometabolismo. Entonces, sin más, por el tiempo y por todo, es un honor presentarles a ustedes al doctor Luis Alcocer, que te escucharemos con mucha atención, Luisito. Muchas gracias, Martín, muchas gracias. Nuevamente, buenas noches a todos. Y bueno, los cardiólogos somos insaciables. Era el corazón, mucho tiempo nos comimos el riñón, el cerebro, la diabetes, y vamos por el hígado. Vamos a ver qué les puedo platicar sobre el hígado graso. Bueno, hay que recordar que todos pasamos en relación a salud por una serie de etapas que pues nos podemos ir muriendo en el camino y no cumplirlas, pero los que tienen la oportunidad de vivir muchos años se pasa por esta etapa. En esa empezamos con una etapa que es la etapa de salud cardiovascular, que pues esto es un concepto que proviene prácticamente de cerca de más de 15 años de la American Heart Association, que cuando ustedes dicen, ¿estará sano este señor o no estará sano? Pues si no tiene molestias y más o menos lo ven bien, dicen que está sano. No, ahora desde hace tiempo sabemos que la salud cardiovascular se define por lo menos por hasta hace un año por 7 parámetros, ahora se agregó un octavo parámetro más. Entonces, para decir, y esto es muy sencillo de hacerlo en el consultorio y tener este concepto claramente, para poderle decir a una persona cuando le dice, doctor, estoy sano, pues fíjese en estos siete parámetros. Empezando por el que nos ha ocupado y nos ocupará este tiempo, pues debe tener, cuando mucho, 120 de presión arterial sistólica. Debe de tener no más de 100 de glucosa en ayunas. Debe tener 200 de colesterol total, o pueden ir a HDL o LDL y cambiar esta situación, pero bueno, estar con los niveles deseables de colesterol. Debe estar en su peso ideal. Debe no haber fumado nunca durante el año anterior, por lo menos, hacer un ejercicio acumulado de 20 a 30 minutos diarios por semana y mantener un peso ideal a través de una dieta saludable. Ahora se agregó este aspecto muy difícil de comprender, que es este aspecto de los aspectos sociales o económicos. Entonces, así reconocen una gente que reúne por lo menos estas 7 condiciones, y se le puede decir, sí, fíjese que sí está sano. Lo que pasa es que solamente los niños tienen estas condiciones y en nuestro país, pues prácticamente no. Entre menos de estas condiciones se tengan, no se es o ya no se puede ser definido como una persona sana o saludable. Desde luego que el concepto de salud y enfermedad, bueno, mañana vamos a hablar mucho sobre eso, es un concepto complejo. ¿Quién es sano? Pero prácticamente, y para nosotros de todos los días, esto fue un gran avance que quedó un poco escondido y todavía seguimos diciendo, sí, pues está bien y no le duele nada y hasta le hacen una prueba de esfuerzo, pues está muy bien. No, nada de eso es así. Después pasamos por una fase de estado de riesgo, que todo el mundo dice que si tiene riesgo bajo, mediano, alto, y entonces básicamente los calculamos con qué tan desviados y cuántos desviados de estos factores están. Y así calculamos que una persona está en un estado de riesgo. Prácticamente pasa uno con cierta rapidez de un estado de salud cardiovascular a un estado de riesgo mediano, a un estado de riesgo alto. Y mientras esto va sucediendo y la persona es asintomática, y es lo que es tan obvio que nadie se fija en él, y es el hecho que mientras está en el factor de riesgo, se va produciendo daño orgánico asintomático. O sea, una persona que ha roto
2, 3, 4, 5 factores, especialmente la presión arterial, especialmente la glucosa, especialmente los lípidos, van dañándose los órganos, y como nuestros órganos tienen una enorme reserva, no se nota. Es como si ustedes tienen 10 millones de dólares en el banco y ustedes necesitan gastar 100,000 pesos al mes. Pues si ustedes no saben cuánto tienen en el banco, pues si mientras ustedes pidan los 10,000 dólares que necesitan, o los 10,000 o lo que sea, y el banco se los den, ¿usted cree que está saludable? Pues no, puede ser que ya no tenga 10 millones, sino que solo tenga 1,000,000, que todavía es muchísimo, que todavía les alcanza, pero no es igual que haber tenido 10 millones. Entonces, nosotros esperamos a que la gente esté ya no pudiendo sacar del banco lo que necesita para comer diariamente. Y entonces decimos, ahora sí, ya tiene problema, ya le falta el aire, es que está muy gordito, decimos. Este señor le falta el aire, sí, es porque está muy gordito. Está bien su creatinina, 1.3, 1.4, ya perdió 70, 60, 70% del corazón. Entonces, esta fase tan importante de daño orgánico asintomático es tan obvia, que nunca pensamos en ella. Y hacemos un paragón entre asintomático y sano, lo cual es uno de los grandes errores conceptuales del médico y de la población. Asintomático no quiere decir sano, para nada. Entonces, esta es la fase escondida. Ya después, cuando aparece todo esto, accidente vascular cerebral, fibrilación auricular, entra en insuficiencia cardíaca clara, ya tiene 30 de función renal y entonces ahora empieza con problemas, entonces sí hablamos. De hecho, si recuerdan, y todos nosotros fuimos educados así, nosotros somos médicos de la fase roja. O sea, nosotros somos expertos en tratar al paciente con infarto del miocardio, y ahora sí lo vamos a destapar, etcétera, etcétera. O el nefrólogo ahora ya, pues aquí está, qué bueno que no esté Silvia para que no me meta yo con sus amigos, pero ya ni tenemos nefrólogos, tenemos ahora gente que se dedica a el riñón, a la diálisis, ¿verdad? Entonces, somos médicos de acá, sí, se nos olvida todo esto, pero este camino es un camino que tenemos que tener bien clara, y esto en algún momento nos puede llegar a la muerte. Y como les decía yo en la mañana, pues lo que nos toca a nosotros evitar es la muerte prematura. Que esto no suceda antes de un tiempo razonable. Muerte prematura es morirse antes de la esperanza de vida del país donde se vive. O sea, que si en este país alguien se muere con menos de 75 años de edad, tuvo muerte prematura. Esta muerte prematura puede ser desde el embrión hasta la persona que tiene 74 años, pero es muerte prematura. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos que poner. Bueno, si nos vamos a la fase roja, bueno, pues a veces no entendemos bien las cosas. Nos dedicamos a hablar, a hacer diabetes. De hecho, esta estructura vertical de la medicina es una aberración actual. ¿Cómo es que habemos cardiólogos y hablemos endocrinólogos? Y esto es un concepto absolutamente del siglo pasado. Esto no existe. O sea, existe funcionalmente al final del proceso. Y ese es uno de los problemas que tenemos grandemente. Bueno, ¿cómo evolucionan, en resumen, estas enfermedades o este estado de salud? Primero, pues, de las dos enfermedades que conocimos muy temprano, que son la hipertensión arterial y la diabetes, que las conocemos prácticamente desde los años 20 o 30 del siglo pasado, las conocimos como cifras. Entonces, para unos diabetes es el azúcar. Pues, diabetes, sube el azúcar. Mucho en hipertensión, bueno, hipertensión que sube la presión. No está alta la presión, pues no es hipertenso, no tiene alta el azúcar, no es azúcar. Y además, antes de que hubiera tratamiento, la gente se moría directamente de esto. Y se moría relativamente joven. Entonces sí era estos que decían que era incompatible con la vida, que tú decías estos 180 o 220, 140, pero lo veíamos, por ejemplo, a mí todavía soy muy viejo, nos tocaba todavía ver esto que se llamaba la hipertensión arterial acelerada o maligna. En un año, el paciente pasaba de 180, 100 que había tenido durante 20 años y que en aquel entonces además se decía que no se las fueras a tocar porque no hubiera a tener problemas, pasaban en 6, 8 meses a todo esto que vieron ustedes se aceleraba.
Entonces el riñón se iba en un instante, el cerebro, y la gente moría como cifras. Y el paciente diabético moría del azúcar, moría de los comas, etcétera, etcétera. Cuando aparecieron los primeros medicamentos, esto dejó de ser el problema mayor y entonces aparece la era que nos preocupó durante tanto tiempo de las complicaciones cardiovasculares. Como la gente ya no se moría de estos problemas a los 20 o 25 años, ya tenía tiempo para desarrollar un buen infarto, un accidente vascular a los 35, a los 40, a los 50 años. Los cardiólogos somos efectivísimos para que la gente viva más tiempo. A los neurólogos, pues más o menos ahora lo hacen mucho mejor con los accidentes vasculares cerebrales, y ahora resulta que la gente pasa a esta etapa y entonces ahora entra esta otra etapa, que es la que nos ocupa ahora. Entonces ahora, ¿de qué están llenos nuestros centros hospitalarios? De pacientes en insuficiencia cardíaca, de pacientes en insuficiencia renal, de personas con fibrilación auricular, los síndromes isquémicos agudos, los síndromes coronarios crónicos, son la razón de muerte ahora y la razón principal de patología. Entonces, este es cómo ha evolucionado la enfermedad y cómo ha evolucionado nuestro concepto. Bueno, ¿y el hígado? ¿Y el hígado, apá? ¿Qué pasó con el hígado? Si ustedes vieron en esa, no estaba puesto el hígado, y resulta que el hígado es tan víctima como las otras, sus hermanos, órganos, y el camino es muy parecido o prácticamente igual. O sea, en realidad la fisiopatología íntima, final de la enfermedad humana es muy parecida. O sea, porque los mecanismos fisiopatológicos fundamentales son prácticamente lo mismo en las enfermedades crónicas no transmisibles. En las otras ya sabemos, si no se ponen en contacto con el virus, pues no van a tener COVID nunca, ¿ok? Aquí no, aquí con qué, pues no, pues es el paso, desde luego los aspectos externos, los aspectos genéticos, cómo se comportaron, los aspectos sociales, así se considera, pero el hígado había quedado fuera de este concepto. Entonces, ¿qué les diré? Por ejemplo, yo fui educado y viví toda mi vida en el Hospital General de México, y la principal patología desde que yo llegué al Hospital de México era la cirrosis. Llegaban los pacientes en condiciones muy desagradables, con ascitis, con varices sangrantes, y les decíamos los chanitos, ¿verdad? De una manera muy grosera, la cirrosis alcohólica nutricional. Fíjense que desde entonces los patólogos, nadie los peló en el mundo, los patólogos del Hospital General decían, no, pues espérate, no son alcoholonutricionales. Cuando nosotros hacemos ¿cómo se llama? La autopsia, no encontraban los datos que en aquel entonces eran todos no alcohólicos. Sí, eran alcohólicos, pero el daño el hígado era empeorado por el alcohol, pero no era la esencia misma del problema. Entonces, desde entonces se empezó a hablar de lo que ahora nos interesa muchísimo, que es este hígado graso no alcohólico, o sea, no producido directamente por el exceso de alcohol o por las deficiencias nutricionales. Es un término general y incluye todos los grados y etapas de toda una enfermedad. Se refiere, pues, a una población en la que el más del 5% de los hepatocitos muestran esteatosis. O sea, para que ustedes hablen de hígado graso, 5% de los hepatocitos deben tener esteatosis. Bueno, tendrían que hacer biopsias desde entonces, pero esa es la definición. Y además que no tienen antecedentes alcohólicos, que no tienen antecedentes de algún otro aspecto relacionado con el daño hepático, como son las hepatitis virales, etcétera, sino que solitos, aparentemente solitos, se empieza a llenar el hígado de grasa, sin que estén tomando un medicamento que así lo haga, sin que tomen demasiado alcohol. El hígado se va llenando de grasa y resulta que esto es un problema mayor. Y se pasa por un camino muy parecido al que vimos ahora. Se empieza con un hígado normal, después se aparece esta acumulación de grasa en el hígado sin que haya inflamación. Todavía no hay inflamación. Cuando se rebasa este 5% de contenido de grasa en el hígado, aparece inflamación, y la inflamación pues empieza a producir una
reacomodo del tejido hepático y empieza a predominar el tejido fibroso. Se mueren hepatocitos, empieza a aparecer el tejido fibroso y entonces entramos a esta condición que es ya cercana a la cirrosis. Después, cuando ya prácticamente el hígado está sustituido por tejido fibroso, hablamos de fibrosis y como pasa con estos órganos terminales, cuando ya tenemos este órgano en estas condiciones, ya no sabemos de dónde vino la fibrosis. Es como los riñones antiguos, el famoso riñón de Brown, cuando ya era un amasijo de tejido fibroso, ya nadie sabía de dónde qué es lo que había producido eso. Bueno, sigue este camino y entonces hablamos de hígado graso no alcohólico, hablamos cuando hay inflamación ya de hepatitis y hablamos de cirrosis y la cirrosis pues limita por ella misma el tiempo de vida y favorece la aparición de cáncer. Esto es muchísimo más frecuente de lo que pensábamos. También vivimos con este aspecto todos los días y no lo reconocemos. Se estima que la prevalencia de este hígado graso no alcohólico en adultos asintomáticos llega hasta el 25 o al 30%. O sea, de los aquí presentes, 1 de cada 3 probablemente tenga hígado fibroso, hígado graso. Igual, seguramente es hipertenso y no lo sabe, igual tiene hipercolesterolemia, igual distintas cosas de acuerdo a su genética, de acuerdo a cómo se comportó, de acuerdo a cómo ha sido la evolución, pero ahí están presentes. Volvemos a este concepto del daño asintomático. O sea, hay daño del órgano de una manera asintomática y no lo reconocemos porque no viene el paciente a decirnos, oiga, doctor, es que me siento mal del hígado, ¿verdad? Como tampoco dicen, oiga, doctor, no estaré mal de la presión cuando son asintomáticos, o tampoco del azúcar, porque pues no, doctor, yo no tengo no me da sed todo el día, ni como completamente, ni he bajado de peso, pues seguro que no es diabético, pues no. Bueno, igual pasa con el hígado graso. Es mucho más alta esta prevalencia y evoluciona con una velocidad variable de persona a persona hacia la inflamación. Y una vez que aparece la inflamación, cambia la condición porque al mismo tiempo que hay inflamación hay muerte del tejido graso y este es sustituido por tejido fibroso. Entonces, fíjense que el hígado graso no alcohólico es también un grave problema de salud pública, también olvidado hasta cierto punto. Es una cosa como que hablamos de ella como si fuera una entelequia rara, y ahora nos van a hablar de hígado graso y por qué de hígado graso. Pues es un problema mayor, es un problema mayor. Nosotros, en las estadísticas mundiales, somos también mediocampeones mundiales del hígado graso. La prevalencia, como ven ustedes, en América está entre el 24 y el 30%, y hay algunas estadísticas mexicanas que marcan la prevalencia muy alta de hígado graso, muy alta. O sea que sí es un problema mayor de nosotros. Entonces hay una importante carga de hígado graso. Y como les decía yo, por ejemplo, esto ha cambiado, pero en mi hospital, la primera causa de muerte en el Hospital General durante el siglo pasado era la cirrosis. Claro, se desvía porque ahí iban a dar los cirróticos, pero en fin, es un problema que es muy importante. Dentro de la transición epidemiológica, vean ustedes qué pasaba en 1950, pues ni siquiera aparecía la cirrosis como causa de muerte, y si nos vamos al 2001, la cirrosis ya en México ocupa el 5º lugar de muerte. Y esta es la última estadística que tenemos de mortalidad. Recuerden ustedes que las estadísticas verdaderas en epidemiología se tardan 1 año en recoger y luego hace 1 año en analizar. Entonces, andar diciendo que es que anda muy alta la mortalidad ahora es pura imaginación y se maneja mucho políticamente. Ya sabemos cómo es eso. Ay, que dijeron que se murieron cuando en realidad no se murieron, o si es cierto. Es verdaderamente una ignorancia grasa. O sea, ahorita, 2023, tenemos los resultados de 2021.
porque se tomó todo, ni modo que supiéramos antes de que se llamara 2021 cuánta gente se había muerto. Y luego nos toma todo 2022 para analizarla. Y ahí ven ustedes la posición que ocupa la muerte por daño hepático. Ya es una de las campeonas que ocupa y que ha ido en aumento en forma muy importante. ¿Quiénes son las personas de alto riesgo para hígado graso? Esto es bastante obvio, los diabéticos, las personas que viven con diabetes, los obesos o incluso el sobrepeso, pues están en un riesgo mucho mayor de desarrollar hígado graso. La dislipidemia, la hipertensión, el síndrome metabólico, los antecedentes familiares de enfermedad hepática y el consumo importante de alcohol. Pues caray, ¿qué adulto mexicano conocen ustedes que le falta algún, es decir, que no tiene ninguno de estas 5, o de cuántos son, no son 7? Pues no, ¿verdad? Casi todos. El que no chupa está gordo. Así podemos definir al mexicano. Y la mayoría chupan y están gordos. Entonces, no hay ningún problema. Y muchos son diabéticos, la presión arterial alta. Bueno, pues entonces, este es un problema que no podemos hacer a un lado. Y es tan importante que no se lo podemos dejar en manos de los hepatólogos, que habrá unos 5 en México o 7 hepatólogos en México. Entonces, no se lo podemos dejar a ellos. Es un problema del médico general, igual que es la hipertensión, igual que es la diabetes, es un problema del médico general. Para nosotros, para los cardiólogos, es muy importante porque la principal causa de muerte actualmente del paciente con enfermedad hepática ni siquiera es el cáncer, es la enfermedad cardiovascular. La fisiopatología, no les voy a insistir mucho en esto, puede ser complejita, pero en concreto, ¿qué les puedo decir? Dice, la patogénesis influye en el desequilibrio entre los nutrientes que llegan al hígado y su utilización. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo así, muy grueso. Si ustedes comen, y los mexicanos comemos mucho, y los poblanos delicioso, para mí la comida mejor del mundo es la poblana, no porque esté yo en Puebla, es la verdad, y mis amigos lo saben, que así lo digo siempre. Comemos muchos dulces. Entonces, cuando se rebasa los niveles del hígado para manejar los carbohidratos en este metabolismo intermedio, los convierte en grasas y los convierte fundamentalmente en ácidos grasos y en triglicéridos. Y el hígado, ya lo sabemos desde la aterosclerosis, el hígado es un órgano muy egoísta. Él cumple con lo que tiene y lo que sobra para afuera. Muérase quien se muera y fríguese quien se friega. Lo mismo que hace con el LDL. Él necesita una cantidad de X de LDL o de colesterol, lo forma y lo que sobra, ahí se entienden con lo que sobró. Y lo que anda circulando en el paciente con la llamada dislipidemia, pues es precisamente exceso de colesterol. En el gordo, en el obeso, en el que no lo maneja correctamente el hígado, pues lo que viaja por todo el torrente sanguíneo es precisamente ácidos grasos. Pero esto produce esta inflamación que mata células en el hígado, demasiado acúmulo de estos, especialmente distintos tipos de grasa en la célula, es una carga tremenda para la célula, y primero se convierte en una célula inflamatoria. ¿Han oído hablar de eso? ¿Han oído hablar del adipocito? Todos tenemos células grasas, pero cuando se exageran, se convierten en unos verdaderos asesinos. Empiezan a soltar a la circulación una cantidad enorme de productos de inflamación, etcétera, etcétera. Y eso le pasa exactamente al hígado. Y bueno, pues esto hace que el impacto no sea solo para el hígado, sino sea para todas las personas. Y volvemos a ver que se pasa pues por este camino que ya hablamos. Y bueno, ¿en qué familia agrupamos al hígado graso? La agrupamos como una entidad patológica separada, será una enfermedad ahí aparte, o la ponemos como un componente del síndrome metabólico. Pues eso nos parece más racional, aunque a los endocrinólogos, por ejemplo, no les gusta el concepto de síndrome metabólico. Pero en realidad, el hígado es una de estas enfermedades que ahora
reconocemos con toda claridad que es la llamada adiposis ectópica. Cuando estas grasas de diferentes sobran en el hígado, salen a la circulación, y cuando sobran en la circulación se van a los órganos y se depositan en todas partes. Entonces, podíamos entender al hígado graso como un tipo de adiposidad ectópica, y la adiposidad ectópica, pues volvemos a lo mismo, cuando la grasa está en su lugar y es de tamaño correcto, es un órgano inerte. Cuando el adipocito crece de tamaño, cambia de tipo, se convierte en una glándula, en un órgano de secreción interna, con la producción de una gran cantidad de productos de tipo inflamatorio. No hablaremos de la parte pero hablemos de la adiposidad. Ahora se sabe que el tejido adiposo es un órgano endocrino complejo y dinámico que regula la homeostasis energética y otros productos importantes. Y el tejido adiposo disfuncionado puede contribuir al desarrollo de obesidad, diabetes mellitus, hígado graso y enfermedad cardiovascular. En condiciones de sobrenutrición, que es lo que les había dicho, el tejido adiposo podría no ser capaz de almacenar los niveles suficientes de lípidos, y lo que puede condicionar su acumulación en otros lados. En un concepto más abierto, quiero decirles que algunas gentes, por ejemplo, piensan que muchas de esta patología de daño orgánico son debidas precisamente a adiposis ectópica. Hay algunas gentes que piensan que la propia diabetes es resultado de la adiposis ectópica, que la relación entre la diabetes tipo 2 y la obesidad es este hecho. En realidad, el aspecto fundamental del diabético es que el páncreas se hace adiposo y pasa por todos estos mismos conceptos. Bueno, es una visión diferente, pero es en realidad algo que nos debe empezar a preocupar. Pero hemos estado hablando mucho sobre esto, de qué pasa con los órganos, etcétera, y este es uno de los mecanismos fundamentales de la fisiología y de la fisiopatología, que es lo que se llama el concepto de remodelación tisular. Los tejidos están formados por tres componentes fundamentales, que son el parénquima, que son las células activas, el tejido mesenquimo conjuntivo, que es el tejido ¿cómo se llama?, de sostén, y los vasos que los alimentan. En el órgano normal se guarda una proporción muy correcta entre ellos. Hay suficientes células parenquimatosas para cumplir con la función, fundamentalmente la función externa del órgano, y hay suficiente tejido de sostén como para que estén ordenadas y en su lugar las células, y ya hay un flujo normal de vasos. Cuando hemos visto toda esta patología que hemos visto ahora, que si la inflamación, que si todo esto, se pierden fundamentalmente parénquima, se pierden células activas. El riñón por diabetes, por hipertensión, va perdiendo glomérulos, y como dice el dicho, cuando tengas un hueco, llénalo de amor. La biología dice, cuando tengas un hueco, llénalo de tejido fibroso. Entonces se desproporciona el tejido y es el mismo tejido, pero tiene mucho menos células activas, tiene mucho más tejido de mesenquimo conjuntivo, que puede ir hacia la fibrosis, etcétera, y es lo que conocemos, y tiene mucho menos vasos normales. Puede aumentar el número de vasos por nueva génesis de vasos, que siempre son muy defectuosos. La neogénesis generalmente en los órganos dañados es muy feo. ¿Le suena esto? Pues es lo mismo que pasa en el riñón. Si le suena muy bien, pues esto es exactamente lo que pasa también muchas veces en el corazón después de la isquemia. Entonces, este fenómeno de remodelación tisular, que es producto fundamentalmente, al fin de todo, de un proceso de inflamación. Y la inflamación es un proceso también, esto es básico de la biología, es un proceso que es inicialmente un proceso de defensa. Nosotros contamos una gran cantidad de procesos de defensa que, cuando se exacerban estos procesos de defensa, se convierten en ofensivos, ¿sí? Si nosotros tenemos un ejército muy chiquitito, pues nos pueden atacar todos los de afuera. Si tenemos un ejército razonable, pues ya no nos atacan los de afuera, pero si es demasiado grande el ejército, se come al país. Es exactamente lo mismo.
¿ok? Entonces, es un equilibrio, este es el equilibrio que se rompe y esto es lo que explica la biología y muy especialmente ahora del hígado graso. Entonces, la adiposidad es un concepto extendido porque desde luego que la conocemos en las personas con obesidad o con sobrepeso, pero lo que sabemos ya desde hace bastante tiempo, que hay adiposidad en personas con peso normal. Hay adiposidad en los flacos, entendiendo como adiposidad con este depósito selectivo de grasa en donde no debería de estar y que además se convierte en... Entonces, pues eso nos explica por qué hay patología también en los flacos. Esta idea de que está enfermo porque está gordo y está gordo porque come mal, es del siglo XIV, caray. Es que en realidad las enfermedades son castigo de Dios. O sea, ¿por qué estás enfermo? Porque hiciste algo mal. ¿Mm? Estás gordo porque comes mucho. Pues sí, pero ¿por qué come mucho? Ahí ya vamos, ya es otro concepto. Entonces, y seguimos pensando en esto y además el médico dice, pues cómo no quieres ir gordo si sigues comiendo mucho. Además, es una culpa, no es enfermedad, es culpa y la culpa la tiene el paciente. Este pensamiento, por Dios, es del siglo VI y algunos de mis queridos colegas, algunos muy queridos, muy brillantes y muy inteligentes, siguen pensando exactamente igual. Estoy enfermo porque hice algo mal. No, tienes la tendencia y si haces algo mal te vas a empeorar. O sea, no es que tampoco puedas hacer lo que se te dé la gana. Pero vamos a ver, hablaron de la sal. Si ustedes tienen tendencia a la hipertensión y comen más sal, se hacen hipertensos. Si ustedes no tienen tendencia a la sal, pueden comer kilos de sal y no les va a subir ni 1 milímetro de mercurio porque la van a orinar. El problema es que si no orinan suficiente sal, es lo que les sube la presión. Entonces, no es que la hipertensión sea resultado de la sal, es que en el hipertenso, si come con sal, igual pasa con el aspecto emocional. No es que la hipertensión sea resultado de los aspectos emocionales, no, es que al hipertenso, si tiene aspectos emocionales, le sube. Pero si se quitan los aspectos emocionales, va a seguir siendo hipertenso como era. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con esos conceptos que los tenemos muy metidos en la mente y eso es lo que nos lleva a estos terribles fracasos que tenemos en la medicina actual. Fracasos espantosos como el de la hipertensión arterial. Algunos de los aquí presentes llevamos más de 30 años en este negocio y no hemos convencido a nadie. A nadie. Los resultados son verdaderamente dignos de darse un balazo. Yo cada vez que llego a mi casa digo, ¿qué hago? ¿Me suicido o me duermo? No, pues me duermo. Entonces, de veras, o sea, no los convence uno. Todo esto que se ve tan fácil, es tan fácil y tan tonto que no se lo creen. No, es más fácil decir, no, pero como no quiere usted estar descontrolada la presión, si sigue igual de nervioso, don fulano, lo que usted necesita es trabajar menos y coma menos sal y baje de peso. ¿Y cómo le hago, doctor? Pues baje de peso. Y bueno, puras verdaderamente situaciones que nos llevan a los fracasos que vivimos actualmente. Y los órganos afectados son todos estos, y por eso les decía yo que algunas de las patologías que entendíamos como patologías aisladas, podemos ahora quizás, esto es apenas hipotético, considerar que buena parte de la patología de daño orgánico se debe al depósito ectópico de grasa en el cuerpo. ¿Y de qué mueren los pacientes? Pues mueren fundamentalmente de 3 cosas. Mueren de la cirrosis, mueren de cáncer y mueren de enfermedad cardiovascular. El hígado graso aumenta el riesgo cardiovascular de una manera muy importante. Ya no quiero darles todos los datos, ahí están. Si quieren lo leen, si no quieren no lo leen, no se los voy a leer porque creo que todos saben leer. Entonces, es un factor de riesgo importante para enfermedad cardiovascular. No solamente, es decir, ya por estos mecanismos que hemos visto, vemos que lleva dentro de sí los mismos componentes del riesgo cardiovascular. O sea, si hay un manejo anormal del azúcar, un manejo anormal de la grasa, se favorece la aparición de hígado graso al mismo tiempo que se favorece la aparición de diabetes, al mismo tiempo que se aparece la presión de hipertensión. Por eso no son separados, todo esto es todo un concepto continuo. Y aquí tienen algunas de las características, además están en inglés, y los factores de riesgo cardiovascular son muy parecidos también generadores de problemas.
Y el ácido graso, el hígado graso, tiene además un aumento muy importante en la incidencia de algunas patologías cardiovasculares. La persona con hígado graso tiene un riesgo muy aumentado para, por ejemplo, la producción de arritmias. Él tiene mucho más arritmias, arritmias de todo tipo, especialmente fibrilación atrial. El tener hígado graso es un factor de riesgo importante para la fibrilación atrial y pues aumenta importantemente, como les decía yo, el riesgo de arritmias. Aumenta, los pacientes con hígado graso tienen un aumento del QT. ¿Será porque hay más grasa en el tejido de conducción? No lo sabemos, pero pudiera ser que hubiera depósito y esto aumentar el QT, y sabemos los cardiólogos que al aumentar este espacio QT se favorece la presentación de arritmias. Hay más taquiarritmias ventriculares y hay fundamentalmente, como les decía yo, fibrilación atrial. Ya no vamos a hablar más que también hay una relación importante entre la hipertensión arterial y el hígado graso. El hipertenso tiene más hígado graso que el normotenso y en general el paciente con hígado graso tiene más hipertensión que el que no lo tiene. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aquí este es otro problema. Pasa un poquito como pasó un tiempo con el riñón, que se esperaban a que el riñón estuviera tronado para realmente hacer el diagnóstico. Ahora, primero se inicia con una sospecha. Si ya sabemos que el paciente está sobrepeso, tiene diabético, es hipertenso, todos estos factores de riesgo, pues hay que buscar el hígado graso. Algunas gentes les llama la atención porque mandan a hacer una química sanguínea completa y ven que las transaminasas están alteradas y dicen, ¿será esto? Bueno, no, eso es muy poco preciso, pero llama la atención hacia el hígado. Entonces, ahora se usa muchísimo, y esto es algo tan sencillo como cuando les decimos, si quieren ustedes saber cómo anda el riñón, calculen el filtrado glomerular, y para calcular el filtrado glomerular no se necesita más que la creatinina, pues también para este índice de posibilidad de que una persona tenga hígado graso, se usan simplemente este FIB-4, que es un indicador de fibrosis hepática, y es la edad multiplicada por las transaminasas divididas entre las plaquetas. O sea, si lo hacen ustedes, pues a lo mejor no lo van a querer hacer. Hay calculadoras, le meten ustedes las transaminasas, meten ustedes el número de plaquetas, meten la edad y les dan el FIB-4. Y el FIB-4 se clasifica de acuerdo a cómo va subiendo. Y ustedes ya saben, bueno, este paciente tiene un altísimo riesgo de estar con problema de hígado graso. Entonces, esta debería ser igual que lo que hemos pedido para el daño renal. No, que no les reporten la creatinina porque nadie la pela. Que el propio laboratorio les calcule el filtrado glomerular. Hoy te estamos haciendo ver si es posible que el propio laboratorio no les reporte sí les reporte por separado las transaminasas y las plaquetas, pero si las tiene, pues que les calcule el FIB-4 y ya les llamará la atención sobre un paciente que no llega a consultarlos porque a ver cómo estoy del hígado, doctor. ¿Cómo estaré del hígado? Pues no, ¿verdad? Entonces, este es un paso muy importante y pues el manejo diagnóstico se inicia con el FIB-4. Si el 4 está entre 1 punto de pacientes de bajo riesgo, se repite cada 1 o 2 años la prueba. Si es alta esta FIB-4, pues hacemos un ultrasonido con elastografía. Si la elastografía sale muy positivo, pues se van a la biopsia, que es el único diagnóstico seguro. Pero no, si la biopsia no se hace, vamos a ver cómo está la cosa. Y no tienen que esperar tanto tiempo para así hacerlo. Entonces, ese es el camino diagnóstico. El ultrasonido nos sirve y nos da un índice bastante seguro de qué tan fibroso está. Vamos rápidamente porque ya no quiero ¿qué hacemos con un paciente con hígado graso? Bueno, su manejo debe ser lo más precoz posible, porque es reversible todavía hasta en la fase de inflamación. Hasta en la fase de inflamación todavía pueden hacer algo por ese hígado. En cuanto aparece fibrosis, pues la fibrosis no es reversible y se acabó
la posibilidad que podemos tener de evitar que el proceso continúe. Entonces, la prevención de la cirrosis, pues en primer lugar es como de todas estas patologías, pues tienen que tratar correctamente la diabetes, tienen que tratar correctamente la dislipidemia, tienen que hacer bajar de peso al paciente y ahora ya no es de que den la idea de que tiene que bajar, ahora tenemos recursos muy importantes. Esto cambia radicalmente ahora porque por fin tenemos manera de ayudar a personas que necesitan perder 15 o 20 kilos. Pero en fin, el tono de la plática no es hablar de esto. Algún día, si quieren, lo hacemos. Y en realidad, pues, este es los aspectos fundamentales. Ahí tienen el algoritmo, se empieza desde la prevención y, pues, ¿qué hacemos con este hígado graso? Bueno, mantener por el resto de la vida lo mismo que para todo, o sea, por eso nos ayuda a todo, porque debemos tener un peso adecuado, los lípidos en los niveles deseables, una glucosa en los niveles deseables y una presión arterial en los niveles deseables. O sea, cuando estamos tratando integralmente, estamos previniendo daño renal, daño hepático, daño cardíaco. No es voy a bajarle la presión, no, es a través de mantener la presión controlada, de mantener la glucosa en límites correctos, de mantener un peso razonable, estamos actuando sobre este daño que es de todos los órganos. No es que este sea el órgano, sino es de todos, de diferentes maneras, en diferentes personas. Los cambios al estilo de vida son importantes. Aquí la dieta saludable, exceso de calorías, sobre todo. Recuerden ustedes que el lema o el tema actual de la dieta no es qué comes, sino cuánto comes. No se les olvide esto porque esto está igual de tonto. No es que esto y debes comer y lo que pasa es que para bajar de peso tienes que comer semillas de cártamo, pero recolectadas en el Tíbet y asoleadas de tal manera y te cuesta tanto. De ahí vas a hacer no es así. Y de hecho esta idea de la dieta es un concepto del siglo antepasado, caray. Cuando tú hablas de dieta, le pones un término, ¿por cuánto tiempo? No, la persona tiene que aprender a comer diferente y a comer diferente no es que haya alimentos que engordan y alimentos que no engordan, es la cantidad. Y no es de fórmulas, 40 gramos de no sé qué, 50 gramos de no sé cuánto, no es así en principio filosófico. Si una persona come 8 bolillos diarios y le baja 4, va a ganar. Si una persona no come bolillos y come 4, va a perder. Entonces, no es que tenga que comer la gente 4 bolillos diarios, ¿verdad? Es que tiene que comer la mitad de lo que comía antes. Y para nosotros, los que no nos dedicamos directamente a esto, pues eso es lo que ustedes le deben proponer a sus pacientes. Come lo que has comido siempre, pero come la mitad. Porque lo primero que hace es saber qué le gusta. No, pues es que usted ya no puede comer mole de cadera. Pues caray. Bueno, no lo como cuando no es temporada, pero no le prohíban que coma mole de cadera. No te comas una cazuela de mole de caderas, ¿no? Entonces, ese es el gran secreto y eso ayuda mucho. No, fíjense, no existe medicamento capaz de curar el hígado graso, pero sí existen algunas opciones que pueden limitar su progresión. Y se los resumo ya terminando con esto para no hacerlos perder más tiempo, tiene que ver con el peso. Todo aquello que haga perder de peso al paciente lo va a mejorar en este sentido. Se habla ahí también de los oxidantes, la vitamina E, que para todos salía, que por cierto no es vitamina, sino es una hormona, ya no debe ser clasificada como vitamina, es en realidad una hormona en pacientes, pero en pacientes no diabéticos. Al paciente diabético no le va bien con la vitamina E. Se pueden usar antioxidantes, las tiazolidinonas, o sea, las glitazonas, actualmente las glutidas y los agonistas del GLP-1 se usan mucho. Muy rápidamente, la vitamina B, hay alguna información razonable, hay algunos agentes antioxidantes muy antiguos que ahora se usan de una manera muy correcta, que tienen efecto, al parecer, en reducir la evolución. Esta silmarina es muy antigua, se usa de mucho tiempo y ahora se usa mucho para protección hepática en general. Tiene efectos buenos en la hepatitis C y ahora
puede ser considerada como una posibilidad de tratamiento para el hígado graso. Y hay información sobre eso muy completa y pues puede tener estos efectos antiinflamatorios y que caen un poquito dentro de este aspecto de la fisiopatología íntima del hígado graso. Vamos a ver que los SGLT2 tienen información también, tienen efecto en reducir el desarrollo rápido del hígado graso y el paso a los procesos inflamatorios, y ya hay información sobre esto, y hay ahí la información, hay muchos estudios sobre esto, todavía no hay ningún estudio contundente, grande, y los GLP-1 igual, y también tienen una gran cantidad de información sobre los GLP-1, pero probablemente esto es a través de estos medicamentos cuando hacen perder el peso. Bueno, pues espero no haberlos aburrido demasiado y fundamentalmente enfocarlos a que piensen ahora en este nuevo aspecto. No es nuevo, es más viejo que la roña, pero en el que debemos pensar ahora, que es dónde se quedó el hígado en nuestras preocupaciones. Pues muchas gracias por su atención.